¿Sabe? Yo amo mucho esta iglesia. ¿Sabe por qué? Porque siempre me ponen los temas difíciles. Como que hacen el mes y dicen, este difícil, el hermano Israel hay que... No, no se crean. No es difícil en realidad, sino por la postura moderna de cómo se ha degradado lo que viene siendo el tema del matrimonio hoy en día, ¿no? En Europa ya ni siquiera se casan. Allá hasta traen una como tipo de sticker aquí, donde dice sexo seguro, porque tienen la vasectomía ahí para que puedan tener libremente la sexualidad, ¿verdad? Sin el matrimonio. México, quiero que sepa que es el segundo país a nivel mundial en divorcios. El segundo país a nivel mundial en divorcios. Bueno, nomás le gana a Estados Unidos. Pero también tenemos la tasa más alta a nivel mundial de muchachas embarazadas antes de los 20 años, fuera del matrimonio. ¿Qué estará pasando en la sociedad? ¿Usted qué cree? ¿Qué estará pasando en la sociedad? Menos temor de Dios, los valores de Dios se tienen en poca estima, porque a fin de cuentas el matrimonio no fue un invento del hombre, ¿verdad que no? Es el estándar de Dios, ¿no? Es lo que glorifica a Dios, es el diseño de Dios. Y por lo tanto el mundo siempre tiene la tendencia de ir en contra de lo que Dios ha establecido. Para un creyente, un hombre y una mujer temerosos de Dios, que aman a Dios y quieren sujetarse a los principios de Dios, sin duda alguna nosotros vamos a buscar su voluntad, y una vez expresa su voluntad en la palabra de Dios, para nosotros demanda obediencia. ¿Quién dice amén? Dice Génesis, primero vamos a ver este pasaje extraordinario. Una vez que Adán cayó en sueño, Dios le abrió una costilla y sacó algo especial para él, ¿no es cierto? Dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Eso lo dijo Dios. ¿Usted qué opina? ¿Tendrá razón? Si no, mande de vacaciones a su esposa un mes a Disneylandia. Y yo no sé si cuando ella llegue usted siga vivo. Miren, tan así que a muchos hombres ni siquiera saben cocinar, y si se les va la esposa 2, 3 días, pobres, andan muriendo de hambre, ¿no? Y no les queda otra más que ir a comer a la calle. Muchos un poco delicados, ahí andan enfermos del estómago y dicen, ay, cómo te extraño, ¿verdad? Pero bueno, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y esta es la sabiduría de Dios. ¿Quién puede discutir contra la sabiduría de Dios? ¿Quién? Nadie en su sano juicio, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Algunos dicen que hizo una ayuda idónea, y otros que dicen que hizo una ayuda ileona. No sé qué le haya tocado a usted, la doña o la leona, o la idónea, no sé cuál le tocó. Hay veces hay combinaciones de las dos, ¿verdad? Hay híbridos, dice aquí Héctor, ¿no? Lo importante, lo importante es que dice la escritura, fíjese bien, en Génesis 2:21, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Oremos. Padre, yo te ruego que bendigas tu palabra en esta mañana. Es un tema muy amplio, estoy seguro que no vamos a alcanzar a ver todos los pormenores de la enseñanza, pero sí queremos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos deje claro, Señor, cuál es tu postura acerca del matrimonio, como creador, como sustentador y diseñador, como aquel que nos diste vida, que nos creaste con un propósito,
y que nos dejaste en tu santa palabra tu voluntad expresa para que nosotros al conocerla te honremos obedeciéndote. Señor, bendice esta hermosa congregación y te doy gracias por la oportunidad que nos das a todos juntos de abrir tu santa palabra y de ser enseñados por ti a través de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Bueno, para Adán fue muy claro, ¿verdad? En el sentido, dice, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Una expresión igual la vuelve a hacer el rey David acerca del pueblo, en una expresión hablando de esa relación. Y después Jesucristo vuelve a mencionar esto tocante a la iglesia también. Entonces, esto nos habla de algo muy íntimo, ¿no es cierto? Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Esto nos habla de que dejaríamos de ser, al unirnos en matrimonio, los dos ya no seremos, ¿verdad?, dos personas diferentes, sino una sola carne en el diseño del Señor. Y es muy claro, ¿no? Porque todas las cosas que se salen del diseño de Dios suelen tomar figuras quizás hasta antropomórficas, ¿no? Porque ¿cómo vería usted que tuviera su gatito, ¿verdad? Y su gatita, su parejita de gatitos, y bueno, estuviera la gatita embarazada y vinieran las crías, y cuando usted está emocionado porque vienen las crías, de repente le salieran los gatitos con dos cabezas? ¿Cómo lo vería usted? ¿Normal o raro? Como un fenómeno, ¿no? Así que hay muchos pormenores en el matrimonio, porque también cuando en un matrimonio hay dos cabezas es un fenómeno. ¿Sí me escuchó? Porque Dios también estableció un diseño y un plan para el matrimonio, donde el hombre sería la cabeza, quien guiaría. ¿Estamos de acuerdo? Quien tomaría las decisiones fuertes, y que la mujer se tendría que sujetar al matrimonio, a la persona en este caso, y ser los dos una sola carne. Ojo, los matrimonios, de acuerdo al diseño de Dios, deben tener nada más una cabeza. Como la iglesia debe tener una sola cabeza, Cristo, ¿no es cierto? Y el diseño es muy claro. Le dijo Dios, cuando una vez que pecaron, le dijo claramente a la mujer: tu voluntad será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, la iglesia, ¿qué es de Cristo? Y entonces la iglesia, ¿verdad? Mi voluntad será ¿para quién? Para mi marido, Cristo, y él se enseñoreará de nosotros. ¿Se fija? El modelo está establecido en la Biblia, es muy claro. Y nosotros tenemos que darle loor y honor a lo que el Señor nos enseña. Es por eso que debemos ver principios fundamentales. El plan de Dios desde el principio fue la monogamia. Ese fue el plan desde el principio. Cuando Dios hizo caer en sueño a Adán y lo despertó, no lo despertó con 5 chicas, ¿verdad? O 10. ¿Verdad que no? Él despertó, y ¿a cuántas personas le puso a un lado? A una. Así que desde el diseño de Dios, desde el principio, ¿cuál fue? La monogamia, ¿verdad? Un hombre y una mujer nada más. Este es el diseño de Dios. Desde el principio sabemos que por la complejidad del ser humano, y como lo dijo el Señor claramente, y lo vamos a ver más adelante, Mateo 19, dijo, por la dureza de vuestro corazón, es que el Señor ha tenido que permitir ciertas cosas que han manchado el diseño, pero el diseño no cambia, es el mismo. No más que por la complejidad del ser humano, por las relaciones interpersonales, Dios, ¿verdad?, tuvo que legislar ciertas cosas, porque el ser humano es perverso. Y recuerden que es un ser caído. ¿Estamos de acuerdo? Y para el ser humano no es natural obedecer a Dios. Para el ser humano, regularmente los principios de Dios, los estándares de Dios, el modelo de Dios no es atractivo para el ser humano, porque es un ser caído. Amén. Pero el diseño de Dios es claro. En el Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo Testamento, se enseña claramente que un hombre debe casarse con una mujer. Y dice Mateo 19:5, y los dos serán una sola carne. Delante del Señor, este es el diseño. Y es extraordinario, ¿no? Maravilloso que podamos entender el principio de Dios en este punto. En Lucas 16:18, rápidamente la Biblia aborda ciertos asuntos que yo quisiera entrar de lleno inmediatamente. Dice Lucas 16:18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido también adultera. Qué tremendo, ¿no? Así que el plan de Dios claramente es la monogamia. Más adelante vamos a ver algunas
aristas que Dios tiene que permitir por la dureza del corazón. Pero en Mateo 19:9 el Señor enriquece el principio y dice: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada también adultera. Ahora, ¿cuál es la posición de Dios sobre el adulterio? No lo saben. ¿Ah? Es algo que aborrece porque va en contra del diseño de Dios, ¿no es cierto? En Hebreos 13:4 dice la escritura claramente: honroso sea en todos el matrimonio sin mancilla. Pónganle una H, ya sabe que es mancilla. Manchilla, o sea, eso es lo que significa, mancha. Entonces, honroso sean todos el matrimonio sin mancilla. Luego fíjese bien la advertencia: pero a los adúlteros los juzgará Dios. Es algo innoble totalmente a los ojos de Dios. Es algo totalmente aborrecible, de alguna manera, manchar lo que viene siendo el pacto del matrimonio. Por eso se nos demanda a los cónyuges fidelidad. Al creyente se le demanda fidelidad a Dios, ¿no es cierto? Amén, hermanos. Y en el matrimonio debe de existir la fidelidad. Esto es lo que fortalece los lazos del matrimonio. Es por eso que los matrimonios tenemos que entender que nuestra relación no solamente es carnal, no solamente es física, tiene que subir a un nivel espiritual. Porque al pasar los años se nos va a quitar lo guapos. Al pasar los años, ¿verdad? Ya nos empezamos a poner arrugaditos. Los hombres tenemos la tendencia a volvernos carros deportivos. Chaparrito, llanta gorda, quemacocos o llanta ancha, ¿verdad? O sea, tenemos la tendencia, ¿no? De volvernos carros deportivos, ¿no? Objeto de lujo, ¿verdad? De vez en cuando nomás se usa, siempre está guardado, ¿no? O sea, pero la tendencia es que algún día todos vamos a envejecer, quizás vamos a llegar a la vejez, ¿verdad? Pero es muy importante que la relación en el matrimonio no quede solamente en una cuestión física. Tiene que madurar hasta llegar a ser una relación espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es muy importante que nosotros podamos entender el valor del matrimonio y la riqueza de esa relación con los estándares de la palabra de Dios, y los cristianos podemos lograr, ¿verdad?, matrimonios que glorifiquen al Señor. Matrimonios donde verdaderamente podamos encontrar la felicidad, tanto como pareja como en este caso espiritual, reconociendo los principios de Dios. ¿A quién no le gusta ser feliz? Yo digo, ¿por qué el matrimonio tiene que ser una tortura? ¿Qué acaso somos masoquistas? ¿Ah? ¿Verdad que no? El matrimonio debe de disfrutarse, y esa relación, para poder disfrutarse, se demanda de las dos partes que forman un matrimonio a algo extraordinario y fuera de lo común, que es el amor. Pero el amor no como el mundo lo enseña. En el griego hay 4 palabras de amor para explicar esto, el espectro de lo que viene siendo la enseñanza. Para nosotros, amor es una palabra muy general. En el inglés no se diga, ¿verdad? A todo le llamamos amor, ¿no? En este contexto, amo mi casa, amo mi perro, amo mi carro y amo a todo, ¿no? Pero en el idioma original nos da una luz más grande. En el idioma original, cuando usted lee la palabra amor, hay veces que es la palabra filos, que es un amor que significa de amistad, de compañerismo, ¿estamos de acuerdo? Pero también habla del amor, pero en el contexto de la palabra eros, que es la intimidad, la relación sexual. Después habla de la palabra estorge, que significa familia nuclear, papá y mamá e hijos, el amor que debe de haber en la familia. Pero hay un amor más elevado. Este amor no es humano, es el amor de Dios y se le llama ágape. Y la Biblia nos demanda que cuando nosotros estemos en el matrimonio, se nos exigen los 4 tipos de amores, porque necesitamos, para que nuestro amor no sea solamente físico y llegue a ser espiritual, tenemos que ejercitar el amor filos en la pareja. O sea, que el matrimonio lleguen a ser realmente amigos. Si usted entra a la página, ¿verdad?, del INEGI, usted investiga con los sociólogos cuál es la causa número 1 de divorcios, se sorprendería, porque usted pensaría que el número 1 es el adulterio, y no es la causa número 1 de divorcios. O el dinero, que es una de las causas más probables, que es el segundo lugar, el dinero, ¿no? Pero la primera causa de divorcios es la incompatibilidad de caracteres, que traducido a nuestro español es falta de comunicación. La gran mayoría de los matrimonios
no tienen comunicación, no son amigos. Imagínense, el varón se la pasa todo el santo día trabajando y luego llega en la noche y dice, ya llegué. Ah, sí. ¿Qué hay de cenar? Ah, pues esto. Está bueno. Adiós. Buenas noches. No hay diálogo de nada. O sea, imagínense, la falta de comunicación es terrorífica. Es el cáncer de los matrimonios. O sea, textualmente nosotros tenemos que aprender que para que nuestra relación suba a un nivel espiritual, tenemos que ser amigos. El mejor amigo del hombre no es el perro. Esa es una puerta falsa. El mejor amigo del hombre en primer lugar es el Señor, Cristo, Dios. Él es el mejor amigo del hombre, ¿no es cierto? Él dijo, nadie tiene mayor amor que este, ¿verdad? Que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. No hay mejor amistad más grande y extraordinaria que la de Cristo para el ser humano, amén. Pero después del Señor y del Señor Jesucristo, el mejor amigo del hombre y de la mujer debe ser su cónyuge. Yo sé que las mujeres tienen sus amigas o los hombres sus amigos, pero el error garrafal es que tu cónyuge no sea tu mejor amigo. Sí, mujer, así como me escuchas, tu esposo debe ser tu mejor amigo, no tu comadre. Y si tu esposo no es tu mejor amigo, yo te aseguro que tienes muchos problemas en tu matrimonio. Que hay mucha falta de comunicación y muchos pleitos, que no hay paz y alegría en tu hogar, yo te lo aseguro. Qué hermoso es cuando somos amigos. ¿Sabe? Yo cumplí 28 años de casados con mi esposa y somos muy buenos amigos. Tenemos un diálogo tan tremendo que a veces se nos hacen las 2, 3 de la mañana y seguimos platicando. Ay, fíjate que... Y todo el santo día andamos juntos. Y luego a veces algunos hermanos me dicen, ¿cómo le haces? ¿Cómo lo logras? Estar todo el santo día y platicar con ella y no se nos acaba la plática. Bueno, es que desde hace muchos años aprendimos que teníamos que ser amigos. Y como somos amigos significa que todos nos platicamos y entre nosotros no hay secretos. Ella no tiene una clave en su celular que yo no sepa o que yo no sepa. De hecho, ni siquiera usamos claves. Ella agarra mi celular y lo ve, yo veo el de ella porque yo no tengo secretos, yo no tengo nada que esconder, ni ella tiene nada que esconder. Y yo le exijo a mis hijos lo mismo. Mis hijos dicen, no, mi espacio personal. Mira, cuando vivas en tu casa, respeto el espacio personal, pero mientras te mantenga, desgraciado, dame tu celular para revisarlo, porque yo te mantengo. No, es que es mi celular. ¿Quién te lo compró? Tú, entonces, échalo. Y yo periódicamente les reviso sus celulares. Porque yo tengo que tener una relación, o sea, en los tiempos modernos como que le tenemos miedo a los hijos y los hijos, ¿verdad? Ahora nos dan órdenes, pero la pregunta es, ¿desde cuándo los patos les tiran a las escopetas? ¿Desde cuándo cambió el formato bíblico? Donde dice que los hijos deben de sujetarse a los padres, no los padres a los hijos. ¿No es cierto? Pero los problemas vienen desde niños, ¿no? Porque nosotros acostumbramos, mire, lo que siempre he escuchado. No, es que yo sufrí mucho en mi casa cuando mis papás, cuando yo era hijo, y a mis hijos yo quiero que no les pase lo que a mí, que no sufran como yo. Por eso les voy a dar todo lo que necesiten. Y se la pasa desde chiquillo. ¿Qué quiere mi niño? ¿Qué quiere mi papá? A ver, papi, dígame qué quiere. Pero ya tienes 2 o 3, ¿y qué quieres? Y te metes en unos problemones, porque ya quieren, y ya, ¿qué quieres tú? No, pues yo estoy, ¿qué quieres tú? No, pues, no, pues les diste la decisión desde niños. ¿Qué quieres comer? No le preguntes qué quieres comer. Dales de comer y punto. Porque luego crecen y uno quiere hamburguesas, el otro quiere pozole y el otro quiere tacos. Y te metes en un problema y a veces unas mujeres han convertido su hogar en un restaurante porque le tiene que hacer a cada quien lo que quiere, porque desde niños les entregó la autoridad a ellos de decidir. Cosas tan normales, tan simples, ¿verdad? Aparentemente, pero no. Son, ¿verdad? Los errores que cometemos como padres muchas veces los cargamos toda la vida. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Por eso tenemos que ver los diseños que Dios ha establecido para el matrimonio, para que nosotros no batallemos. El apóstol Pablo también escribió acerca de este mismo principio, de que nosotros como cristianos tenemos que honrar el matrimonio. En alta estima el matrimonio debe ser a los ojos de un creyente. Amén, hermanos. Los cristianos, los pastores, los ancianos, los diáconos, todos los que trabajamos en una iglesia, siempre vamos a trabajar en pro
en pro, en beneficio, en el apoyo de los matrimonios. La enseñanza siempre será por la permanencia del matrimonio. Ya cuando no se puede, cuando no hay lucha, cuando hay algunas cosas que la misma Biblia contempla, ya no se puede hacer nada. Pero nunca nosotros vamos a estar promoviendo lo contrario a la Biblia. Nuestra promoción será siempre hacia el matrimonio. ¿Quién dice amén? Por eso enseñaba el apóstol Pablo, tomando como ejemplo la propia ley, que el hombre se enseñorea de la mujer y que lo único que puede disolver esta unión ante Dios, ¿verdad?, es la muerte. Este es el estándar, el principio de Dios. Romanos 7 dice de esta manera: ¿acaso ignoráis, versículo 1, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta a la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera si muere su marido. Pero si en vida de su marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. ¿Por qué usa Pablo estos principios? Porque siempre la enseñanza bíblica va a ser en apoyo a los matrimonios. Amén. ¿Qué es lo que debemos promover en una congregación? El matrimonio, en todas las personas. Amén. ¿Qué es lo que debemos de transmitir como enseñanza a nuestros hijos? El matrimonio. Hoy se acostumbra de no, pues váyanse a vivir juntos un tiempo. Y si funciona, bueno, si no, pues ya te regresas. Es lo moderno, ¿no es cierto? Hasta empezaron a sacar anuncios hace algunos años aquí, igual que en Estados Unidos, ya casi diciéndole a nuestros jóvenes, ¿verdad? Diviértanse antes del matrimonio, ándeles, jueguen y diviértanse, que acabo, no hay problema, ¿no? Nomás usa protección. O sea, diviértete, pero nomás usa protección. Pero no, la Biblia apela literalmente a la limpieza de espíritu, pero también de alma y de cuerpo, porque somos seres integrales, cuerpo, alma y espíritu. O dígame si una relación ilícita física no afecta al alma y al espíritu. O nomás tiene que ver con la carne y el alma y el espíritu no sufren nada. No les pasa nada. No son afectados. Claro que son afectados. El apóstol Pablo dice claramente en la carta de los Corintios que el que se une a una ramera se hace un cuerpo con ella. Y a veces son tan afectados que he escuchado casos de jovencitos, ¿verdad?, que en una locura, aún cristianos, ¿verdad?, se meten con una ramera y luego van y le piden perdón a Dios. La pregunta es, ¿Dios los perdona? Sí, Dios es misericordioso, perdona, pero la pregunta es si Dios quita las consecuencias, porque he escuchado de a muchos que han contraído enfermedades venéreas, inclusive hasta el SIDA. ¿No es cierto? Por tonterías. Como diría mi abuela, por la calentura. ¿Se fija? Pero también hay falta de enseñanza en los hogares, ¿no es cierto? Los padres modernos, la cruda realidad es que nos hemos vuelto muy alcahuetes. Y nos tiembla la mano para ejercer disciplina en nuestros hogares. Pero creo yo, no sé si ustedes estén de acuerdo, que la falta de disciplina en nuestros hogares, cuando nos tiembla la mano y fracasamos como padres, es que muchas veces nos acusa nuestra conciencia. Y por eso fracasamos en imponer disciplina, porque nosotros tenemos también muchos errores y eso hace que nosotros nos tiemble la mano al ejercer los principios de Dios. Es como, por ejemplo, miren, si un pastor en una congregación no está viviendo en santidad, varios temas empieza a sacarlos de la predicación, ya no los toma. Por ejemplo, si un pastor no está viviendo en santidad y tiene problemas con la mentira, pues nunca le va a predicar sobre la mentira. Si el pastor tiene problemas con robar, pues nunca le va a hablar sobre robar. Si el pastor, ¿verdad?, tiene problemas con la pornografía, pues nunca va a predicar contra la pornografía. Porque se le demanda a un pastor que viva en santidad para que pueda tener todo el abanico de temas hablando de la santidad de Dios en una congregación. Pero cuando yo no lo estoy viviendo en ese estándar, empiezo a decir, ¿ahora qué predico? No, aquí no, porque yo tampoco. No, acá pues yo tampoco. Pues acá tampoco. Y luego en la casa quiero ejercer disciplina y les digo, no digan groserías. Y ellos me podrían decir, pues tú dices, papá. No anden fumando, pero tú fumas, papá. ¿Sí, da? No anden viendo esas cosas, pero tú las ves, papá. ¿Cómo sabes? Es que los chicos modernos sabemos ver la computadora, toda tu huella que dejas ahí en el internet. Y vimos que veías esto. Está bien.
¿Se fija? ¿Cómo yo puedo de alguna manera exigir algo que yo no estoy cumpliendo? Debe de haber congruencia en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y creo que la falta de disciplina en nuestros hogares es porque también los padres no estamos viviendo una vida de santidad, de congruencia, y que nosotros podamos de alguna manera honrar al Señor con nuestras vidas y poder exigir en nuestros hogares un hogar que glorifique al Señor. Decía Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué dice? ¿Dice amén a esto? Entonces estos estándares son muy importantes. ¿Se puede tener hoy en día varias esposas? ¿Se debe? ¿Se puede? ¿El estándar de Dios es la poligamia? No, ¿verdad que no? Pero muchos dirían, pero en el Antiguo Testamento sí se podía. David tuvo varias esposas. El Salmón se aventó 1000 esposas. Y sabe la verdad, este chistecillo diario lo digo, pero me gusta decirlo, no le hace. Parezco disco rayado. Pero siempre he dicho del Salomón, el hombre más sabio, ¿no es cierto? 1000 esposas cualquiera, pero 1000 suegras. No se lo recomiendo. Es chistecillo, es chistecillo. O sea que ni el hombre más sabio pudo, ¿verdad? En este contexto. Ahora, esto es muy importante. Quiero que entienda que Dios tiene una voluntad directiva y una permisiva. En la directiva es, Dios, esto es mi voluntad. Esa es la directiva. Y la permisiva es, pero tú en tu libre albedrío eres responsable moralmente ante mí y vas a tomar la decisión que tú quieras, pero yo te voy a exigir cuentas de ello. Esa es la permisiva. Entonces, Dios te dice, esta es mi voluntad directiva. En la permisiva, tú sabes si me obedeces o no, si te sujetas al estándar o haces tu voluntad. Pero quiero que sepas que de todo vas a dar cuentas ante mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la voluntad de Dios directiva es, hermanos, la monogamia. Un esposo, una esposa, ¿no es cierto? Esa es la voluntad. Pero la permisiva de Dios es de, bueno, pues no va a estar metiéndose y prohibiendo todas las cosas como Dios. ¿Verdad? ¿Por qué permites el hambre? Pues Dios no puede meterse en estos asuntos porque son cuestiones del hombre, ¿no? Es la falta de filantropía lo que hace que haya, ¿verdad? Hambre, el egoísmo del corazón humano. No, Dios no es responsable de todas las guerras, ni es responsable del hambre en el mundo, ¿o sí? ¿Verdad? Entonces ahí está la voluntad permisiva de Dios. Te dice, tú vas a tomar tus propias decisiones, eres un ser moralmente responsable, pero me vas a dar cuenta de todo. Pero quiero que sepas que te dejé escrito que mi voluntad es esta. ¿Para qué? No tengas excusa. A mí nadie me dijo, yo no sabía. No, sí te dije. Y tú tomaste esta decisión. Por lo tanto, tendrás tus consecuencias. Dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, Gálatas 6:7, eso va a cosechar. ¿Estamos de acuerdo? Es una regla que no se puede pasar por alto. Es imperativo. Lo que tú siembras, cosechas. Nunca vas a sembrar, ¿verdad?, limones y vas a recoger papayas. Nunca. ¿Verdad que no? Esto es muy importante para nosotros. Ahora, Cristo contestó la pregunta si se podía o se debía tener varias esposas. Dijo claramente que no, pero él dijo que lo permitía, salvo, ¿verdad?, por fornicación. Y la causa era la dureza de los corazones de las personas. Porque a fin de cuentas, si no hubiera dureza, tendríamos que tener inclusive la capacidad hasta de perdonar ciertas cosas en pro y beneficio de la permanencia del matrimonio. Pero para veces el corazón empedernido es muy difícil llegar a ese estándar de Dios. Aún del perdón, ¿no es cierto? En el diseño de Dios, de acuerdo a lo que Él estableció, solo la muerte iba a disolver el pacto del matrimonio. Y cuando lo están cuestionando en Mateo 19, Él apela al principio, como diciendo, este es el principio, el estándar, la voluntad de Dios. Y Mateo 19:8, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y les dijo, por la dureza de vuestros corazones o de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios, el diseño de Dios, el modelo de Dios? Al principio no fue así. Pero en el caminar del hombre, en el ser caído, nos dimos cuenta, ¿verdad?, a través de la ley, que Moisés, dice, les permitió esa carta de repudio. Pero, ¿cuál era la causa? La dureza de sus corazones. ¿Se fija? Porque vuelvo a insistir, el ser humano es un ser caído. No esperes cosas buenas de un ser humano a menos que su corazón sea reformado y sea lleno por el Espíritu Santo para buscar hacer la voluntad de Dios. Esto significa que los matrimonios cristianos, al ser el hombre y la mujer ya
creyentes y tener el Espíritu Santo en su corazón y teniendo el consejo de Dios, sujetándonos a Él, nos enseña entonces la palabra de Dios que tú y yo podemos tener matrimonios bendecidos y felices. Ahora, si yo le preguntara a usted, no me conteste, solamente si yo le preguntara, dime la verdad delante de Dios, porque recuerden que la mentira es pecado. ¿Quién dice amén? Dígame la verdad delante de Dios, ¿usted es feliz en su matrimonio? No me conteste a mí. No me conteste a mí, solamente piense si han llegado a ese estándar de alegría y de felicidad. Por eso le decía que tenemos que cumplir los 4 aspectos. Me quedé en el que tenemos que ser filos, amigos, ¿no es cierto? Y después entra el de el eros, que también la Biblia considera este asunto acerca de la intimidad y la sexualidad en los matrimonios, que también debe ser sana, debe de ser libre de cualquier cosa que la palabra de Dios usa como la palabra fornicación. La palabra fornicación en el griego original es la palabra porneia, y de ahí viene la palabra latina pornografía, pero no se refiere solamente a cuestiones de ver cosas prohibidas. La palabra pornografía, porneia en el griego, significa cualquier relación sexual ilícita, cualquier cosa que tenga que ver con la sexualidad, pero que sea ilícita, sea fuera del diseño de Dios del matrimonio, algo totalmente insano. Por ejemplo, hoy se ha puesto de moda la homosexualidad, el lesbianismo, y eso es algo insano. Es algo totalmente insano. No te puedes, lo vamos a ver más adelante que dice el Señor, que en 2 Corintios 6:14, que no te puedes unir con un yugo desigual. Y no nomás se refiere que no te unas con una persona que no es cristiana, que sí es cierto, pero también un yugo desigual sería unirse un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, es un yugo desigual. No está permitido de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El diseño de Dios no solamente es un hombre y una mujer, sino que hay que entenderlo que también en ese diseño no solamente te está diciendo de la permanencia del matrimonio y un hombre y una mujer, sino que también debe de ser recalcado un hombre y una mujer. ¿Qué pasaría si ya no se casaran hombres y mujeres y nomás se casaran hombres con hombres y mujeres con mujeres? ¿Sabe qué pasaría en unos años? Sería el final de la humanidad. Así de simple. Ya no habría reproducción, sería el fin de la humanidad. Es tan antibíblico. ¿Estamos de acuerdo? Porque hombre, hombre, mujer, mujer no producen vida. No es el diseño de Dios. Amén, hermanos. Por eso Dios realza. Ahora, ¿qué harías tú en una problemática dentro de tu hogar si algún hijo o una hija tuya tuviera y manifestase ese tipo de cosas? ¿Qué tendríamos que hacer de acuerdo al consejo de Dios? Por eso les digo, el matrimonio tienen que ser filos, amigos, tienen que tener una sexualidad sana, porque también la palabra que les explicaba porneia quiere decir relaciones ilícitas, pero también tiene que ver con cosas que no glorifican al Señor. Ahora, dentro de la sexualidad hay cosas que tan atroces que simplemente mencionarlas. Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ¿lo recuerda? Por la homosexualidad de esas, ¿verdad?, familias, de esas naciones. Pero hay cosas hoy tan peores que Sodoma y Gomorra hoy en día serían de kindergarten. Ahorita ya estamos, ¿verdad?, literalmente con licenciatura y maestría en perversidad. O sea, Sodoma y Gomorra era cosa de niños. Ahora estamos viendo, ¿verdad?, pedofilia, necrofilia, zoofilia, bestialismo, y si le sigo la lista se asusta, de cosas inimaginables, de a dónde lleva el perverso corazón del ser humano caído a llevar y torcer el modelo de Dios de la sexualidad y terminar haciendo cosas totalmente insanas y nobles a los ojos de un Dios que es 3 veces santo. Así que debe haber una relación cumpliendo los 4 tipos de amores para que el matrimonio sea, ¿verdad?, un matrimonio sano ante los ojos de Dios y podamos experimentar el gozo y la alegría del matrimonio. Así que tenemos que cumplir estos 4 puntos. Primero, ser amigos. Segundo, también una intimidad y una sexualidad sana. Y tercero, ¿verdad?, el amor que debe de ser el estorgue. El amor de papá, mamá a los hijos y de los hijos a los padres, algo recíproco. Hoy en día hay familias tan distanciadas. Los hijos están tan distanciados de los padres de los hijos. Hemos crecido en una cultura rara,
Hemos crecido en una cultura donde hasta a los hijos les cuesta trabajo platicar con los papás y los papás con los hijos. Hemos crecido en una cultura donde hasta la relación de papá e hijos está tan mal que ni siquiera pueden darse un abrazo o ni siquiera se pueden despedir de un beso. Que ni siquiera en el día del cumpleaños le dan el abrazo, pero, ¿verdad? Hija, feliz cumpleaños, mira, te traje este regalito, y la abrazas y le hace a la chiquilla así. Cuando la abraza a su papá, o al revés, quieres abrazar al hijo y como que, ¿verdad? Una distancia tremenda, pero nosotros lo hemos permitido. Donde los papás ni siquiera tienen la libertad con los hijos, o los hijos con los papás, de tener ese diálogo, esa plática, ese amor nuclear de papá, mamá e hijos. ¿Y saben por qué? Porque dejamos de leer la palabra de Dios en el hogar. Porque nuestros hogares no se han convertido en un altar para Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya no leemos la palabra del Señor. Los hombres no son maestros en su casa. Cada varón debería de ser un pastor en su casa y decirles: me apagan la tele y se me sientan todos aquí y vamos a leer la palabra de Dios y leer todos juntos como familia todos los días. Mire, hay gente que antes de ser cristiana, cuando eran católicos, que siempre rezaban todos los días. Qué curioso. Y ahora se vuelven cristianos y ya no leen la palabra de Dios como familia. Pero sabe, todo el problema está en la cabeza, en los varones, que son los que establecen la autoridad en el hogar. El devocional en nuestros hogares, el orar como familia juntos, el leer la palabra juntos, fortalece las familias. Protegemos a nuestros hijos. Cuando estamos ahí, les leemos la palabra y los ponemos a orar y oímos su corazón, porque lo que abunda en el corazón, habla la boca, y cuando los pones a orar, te das cuenta que traen ellos en el corazón. ¿Te fijas? Pero tienes que hacer de tu hogar una casa que glorifique al Señor. Tú debes de poner el estándar de lo que se hace o no se hace en la casa. Tú eres el que debes de promover el amor a Dios. El cristianismo que van a vivir tus hijos es el que aprendieron en casa, no en la iglesia donde van. No le eches la culpa a la iglesia donde vas, ni a los pastores donde vas. Tus hijos aprendieron el cristianismo de primera mano. La fuente primaria fuiste tú. El cristianismo que tú vives, ellos van a vivir. Si tú eres de los que siempre faltan a la iglesia, tú le estás enseñando a tus hijos que no es necesario ir a la iglesia. Si tú eres de los que tienes problemas en tus ofrendas, tú le estás enseñando a tus hijos que no es necesario ofrendarle a Dios. Si tú tratas mal a tu esposa, le están dando un estándar a tu hijo varón que cuando crezca y se case no respete a su esposa. Lo están aprendiendo de ti. Ese es el cristianismo que van a vivir tus hijos, el que ven en casa. ¿Quién dice amén? ¿Será cierto? Esa es la cruda realidad, hermanos. Así que por eso tenemos que ser amigos. Tenemos que ver la cuestión eros, ¿verdad? De la intimidad. Tenemos que ver la cuestión de familia, el amor estorgue, ¿no es cierto? Pero el más elevado de todos, tiene que haber el amor ágape entre el matrimonio y la familia. El amor sacrificial, el amor que no es egoísta, el amor que ve por los demás, que los pone en primer lugar. Esa clase de amor nos hace falta experimentarlo en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestras congregaciones. Esta clase de amor solamente lo tiene el que ha nacido de nuevo, porque Dios es amor. Amén. Dice 1 Juan 4, 7 y 8. Por lo tanto, el que ama ha conocido a Dios, porque el que no ama, no ha conocido a Dios. Pero de los 4 amores no está hablando del eros, no está hablando del filos, del estorgue, está hablando del ágape. El amor ágape solamente derramado en el corazón de aquel que nace de nuevo. Romanos 5:5 dice: el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una vez que naces de nuevo y que viene el Espíritu a tu vida, a tu corazón, y es derramado el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, que dice Gálatas 5:22 y 23, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí dice claramente que esa clase de amor en tu corazón te capacita para que ahora ejerzas la cuarta parte del amor genuino en tu matrimonio y en tu hogar y en tu iglesia y en todo donde tú te desarrolles, que es el amor ágape. Allí es donde los matrimonios cristianos suben a otro nivel, a diferencia de los demás matrimonios que no tienen este amor.
¿Cuántos matrimonios allá afuera están a punto de divorciarse? ¿Cuántos matrimonios siguen juntos pero el papá y la mamá durmiendo en cuartos separados? ¿No es cierto? De que ya no se toleran, pero por las apariencias siguen juntos, pero tú en tu cuarto y yo en el mío. O a lo mejor en la misma cama, pero cada quien con su cobija y pintando una línea ilusoria diciéndole, de aquí no te pases. Y en cuanto sienten el dedito, no me toques. Yo sé que eso no pasa aquí. Amén. ¿Se fija? Pero tenemos que entender ese estándar de lo importante que es el matrimonio. Mire, sin el matrimonio no existe la sociedad. La sociedad, la base de ella son los matrimonios y las familias. Decía Napoleón en uno de sus discursos, como tenía que mandar a todos los hombres a la guerra, y para que el país no se cayera, arengó a las mujeres y les dijo a todas las mujeres, ¿saben qué? Necesito que se vayan a trabajar al campo y a las empresas, a las fábricas, mientras sus esposos están en la guerra, porque me he propuesto conquistar el mundo. ¿Ah? Y les dice, les arenga y les dice, miren, denme en familia unidas y yo les daré naciones. Apoyen a su esposo mientras está en la guerra. Usted vaya a trabajar. Y yo me comprometo a darle el mundo. En cierta medida tenía razón en algo. Las familias unidas son las que prosperan en todos los ámbitos, ya sea económico, espiritual, en todo. Mire, las familias más ricas de México son familias grandes y son familias que regularmente estuvieron unidas, aunque estuvieran el conocimiento no del Señor, pero es la familia unida lo que hace la diferencia. Pero el formato de familia se está cayendo. Ahora ya le quieren meter en la escuela a nuestros hijos que las familias ya son diferentes. Ahora son 2 hombres, 2 mujeres, ¿verdad? Ya vienen los libros de escuela, ¿verdad? Adaptados para que vean que la familia mutó, cambió. Pero ¿qué tenemos que hacer los padres? ¿Qué tiene que hacer la escuela cristiana desde casa? Enseñar los principios de Dios, no los del mundo. Amén. Por eso el Señor nos habla en estos principios de la palabra del Señor. Dios aborrece el repudio, así como lo escucha. Dice Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. Si no hay que ser desleales para la mujer de tu juventud. Hay que amarla, hay que respetarla, hay que cuidarla. Dice la orden explícita del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amor, ¿verdad? Ágape y sacrificial por tu esposa. ¿Sabe? Cuando una esposa se siente amada, cuando una esposa se siente protegida y cuidada y respetada por su esposo, no, hombre, se vuelve una chulada. No, qué bárbara, chifla, canta, cambia las cortinas, cocina bien rico. ¿Sabía eso? Que una mujer enamorada y alegre hasta cocina bien rico. Y cuando no es así, le voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Cocina rico su esposa? Muchos dicen, no, es que no se le da. Pero bueno, no es una regla, pero muchas veces tiene que ver. Tiene que ver el trato, tiene que ver la comunión en el matrimonio, siguiendo los estándares de Dios. El amor en la relación matrimonial es una base fundamental. La pregunta es, ¿se siente usted lo suficientemente amado por su esposo o por su esposa, por su pareja? La Biblia enfatiza esto. ¿Cómo se sentiría una mujer, verdad? Que la tratan mal, le gritan, ¿verdad? La ofenden psicológicamente, ¿verdad? Nunca, ¿verdad? Imagínense que llega el esposo que es un bruto y la regaña, le grita, le avienta el plato de comida, nomás está de gruñón todo el santo día, irascible de cualquier cosa, y la pobre mujer toda asustada, y ya se van a dormir y dice, mi chiquita, cuernos, me duele la cabeza. ¿No es cierto? Dígame si no. Estoy hablando tal cual es, o sea, la tratas, la maltratas todo el santo día y si en la noche te quieres volver muy cariñoso, ¿cómo no?
Pero trabaja la esposa, sí, ¿verdad? Sea un buen esposo. Recuerde que la parte fundamental del hombre es un conquistador. ¿No la conquistaste cuando era tu novia? No, no andabas como, ¿verdad? Un cazador sobre la presa. ¿No es cierto? La sacabas, ¿verdad? Y literalmente hasta que la conquistaste. A algunos les costó mucho trabajo, a algunos no tanto porque son unos super galanazos que desde el momento que lo vio su esposa quedó enamorada. Y usted se aprovechó de eso, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero pareciera que se casó y ya se acabó todo el romanticismo. ¿Hace cuánto, hermana, que su marido no la lleva a cenar sin los hijos, sin la chusma? ¿Hace cuánto que no le regala flores, que la lleva a pasear y que le deja a los hijos encargados a las abuelas y les dicen, se los dejo porque mi esposa y yo no vamos a llegar a dormir? Ah, vamos a ir a jugar. Se acaba esas cosas, el trajín, la vida, los problemas, el trabajo, el negocio y los matrimonios bien tronados. No, usted dele tiempo a su esposa, tiempo de calidad. Sáquela al cine, llévala a un café, invítela a cenar, llévele flores, háblele bonito. Y va a ver que la noche le va a ir a usted bien. Sí, créalo. A mí me va bien. Aprendí. Mire, claramente la Biblia dice en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué entiende por eso? A ver, varones. Ahora, pero ¿por qué se lo dice a los hombres? ¿Por qué se lo dirá? A ver, mujer, ¿usted qué dice? ¿Por qué se lo dirá? ¿Eh? No seáis ásperos con ellas. ¿Por qué lo dirá? Qué raro. ¿Sabrá el Señor algo? ¿O Dios nomás está hablando así al tanteo? ¿O sabrá el Señor algo? Maridos, no seáis como lija, pero de esa que raspa. Hay unos maridos que son una lijita, que qué bárbaros. Pobre mujer, toda desgastada de tanta lija que... ¿sí? Mire, aunque usted no lo crea, a veces los casos son al revés. Digo, hay que equilibrar, ¿no? Hay que ser ecuánimes, ¿no? Sí, amén. Hay unas esposas que son una lijita, pero que pobre marido. ¿Cuándo te hubieras imaginado tú el club de maridos golpeados? Pero ya existe. ¿Cuándo te hubieras imaginado a los mexicanos, a los machos de bigote? Pues fíjate que los papeles han cambiado mucho. ¿No es cierto? ¿Sabe? México por herencia cultural es machista. Y los sociólogos y los psicólogos dicen que al macho lo hace la mamá. Las mujeres son los que hacen los machos, porque tienen hijos y tienen hijas. Y bueno, terminan de comer y le dice a las hijas, levanten el plato de su hermano. Y dice, ¿por qué? Es que él es hombre. Pues ya estás creando un machito. Son las mujeres, porque no las dejan que hagan los mismos quehaceres que las niñas, entonces hacen machos. Pero ¿sabe qué curioso? Qué contrariedad, ¿verdad? En ese contexto. Que los machos mexicanos, al lado de la lora, tienen mamitis. Sí, ponlo con otro bigotón y se agarran y trompos y de pistola, pero cuando está la mamita, ahí se cuadra. Todo cambia, el macho se desproporciona cuando está frente a mami. Por eso vea, ¿verdad? El día de la madre, no, para que agarres un restaurante para que lleves a comer a tu mamá, está en chino. ¿A poco no? Se acaba el mundo. Se pone pausa cuando es el día de la mamá. Y cuando es el día del papá, nadie los pela, los ingratos. ¿Quién los lleva a comer? ¿Quién se acuerda de darles un regalito a los pobres? Porque, ¿sabe? Se cambian los modelos. Dios estableció un patriarcado. El hombre es la cabeza y todo. Pero el machismo y las mujeres han fomentado y creado un matriarcado. Y curiosamente un pueblo como México tan machista, lo que predomina es el matriarcado, no el patriarcado. Y otra vez vuelve a ser un diseño en contra del de Dios. Dios estableció un patriarcado. Se digan cómo vamos siempre en contra de de las posturas de Dios y por eso los matrimonios se salen y por eso hay tantos problemas.
Y yo no digo de los de afuera, estoy hablando de los de adentro, de la iglesia, entre los cristianos, tantos matrimonios conflictuados, con tantos problemas. Hasta muchos matrimonios de pastores me han hablado a mí para pedirme consejo, de que aún los matrimonios de los pastores se están tronando. La típica de los pastores que se dedican a la iglesia, a predicar, a evangelizando a todo el mundo, pero no pelan a su familia. No se imaginan a cuántos hijos he conocido de pastores frustrados, fuera de la iglesia, traumados, llenos de amargura contra su papá y su mamá, diciendo, he leído libros donde decían, ¿verdad? Yo no quiero saber nada del cristianismo porque mi papá era un ministro y nos quitaba la comida y de nosotros se las daba a otros, ¿verdad? Y a nosotros nos dejaba sin comer. ¿Se fija? Pero la Biblia habla de equilibrio. Sí tenemos que servir al Señor, pero también tenemos que ver por nuestra esposa, por nuestros hijos, por el hogar. ¿No es cierto? Equilibrar las cosas. Por eso es muy importante que entendamos. ¿A qué horas tengo que terminar? Porque el tema es largo, ¿eh? Los hay, los hay. La Biblia dice en Proverbios que hay mujeres como gotera continua. Ay, 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 ay. Como gotera continua. ¿Sabe una gotita, pero continua? Quebra rocas, ¿eh? Y hay hombres con la cabeza toda abierta, quebradota de la gotera continua de la mujer, de que, híjole, ya están todos, la cabeza toda abierta, ya no coordinan, ya no andan como son. ¿Qué te pasa? Es que me tocó una de como gotera continua. Dice, mejor te hubieras topado con una osa que le acabas de arrebatar a sus cachorros que con esta. Híjoles, también hay casos. ¿No lo creen? Sí, también los hay. Pero nosotros tenemos que buscar siempre el diseño de Dios. Digo, ¿a quién no le gusta ser feliz y vivir a gusto? Fíjese, cuando el matrimonio cristiano se sujeta a los estándares de Dios y llega a tener esa plenitud, ese amor filos, ese amor ágape, ese amor, ¿verdad? Estorge, ese amor eros en la familia, y ya no nomás es físico, ya creció, ya es espiritual, ya es maduro, son amigos, se entienden en la intimidad, ¿verdad? Hay buena relación con los hijos y aman a Dios. Digo, qué chulada. Pero no es una utopía, puede ser real en nuestra vida si obedecemos a Dios y cumplimos sus principios. ¿Alguien lo cree? ¿Que puede lograr esto en su matrimonio? ¿Sí lo cree o no? Yo sí lo creo, porque Dios no se equivoca, es el consejo de Dios. Él nos diseñó, Él diseñó esto y Él sabe que puede funcionar. Amén. Solamente hay que sujetarnos a los principios del Señor. Tito 2:4 dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Qué deben de hacer las mujeres? Porque maridos, amad a vuestras mujeres, y como que la historia ahí siempre se acaba. No, también es recíproco. Y dice, mujeres, amen a sus maridos y a sus hijos también. Ahí está, ¿verdad? Una enseñanza, ¿verdad? Ahí que estamos viendo sobre el amor de la pareja, el amor hacia los hijos, el amor estorge, el amor eros. Dice, pero también dicen que las mujeres deben de enseñar a las mujeres a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, pero también hay que enseñarlas a que sean prudentes, las mujeres. Como que no se les da mucho eso, ¿eh? La prudencia, cállate vieja, por favor. Por favor, allá lo hablamos. Ahí está tu mamá. Por favor, vieja, luego lo hablamos. ¿Le ha tocado una de esas? Prudentes. Castas. Castas, se refiere a que se vistan con decoro. Hoy llegan algunas hermanas a la iglesia que hacen pecar a muchos hermanos, ¿no? Y hay hermanos que ya no vienen a adorar a Dios, ya están todos perturbados y dicen, Señor, ¿qué hago? Me tapo los ojos, que esta hermana de ver. ¿Ah? Y ojo, su esposa tiene un sexto sentido. Inmediatamente se da cuenta que trae usted. Se les prende ahí el foco así, como energúmenos. Andas de... No, yo no, vieja, sí, mira, está enfrente de mí, ve cómo viene vestida. ¿No es cierto?
Se ha perdido el decoro. ¿Ves a jovencitas solteras, sin casarse, con el pantalón a media cintura y la panza de huertas panzonas, jovencitas? Y digo, ni siquiera han parido 3, 4 hijos, ya estás panzonas. Digo, qué modas tan horribles. ¿Dónde está el decoro? Y con la blusita aquí y toda la panza de fuera y sus leggings, ¿verdad? Ay, no, Dios santo, yo digo, esto es un crimen a la humanidad. Dígame si no. Pero la pregunta es, ¿por qué el esposo lo permite? ¿O por qué el papá lo permite a sus hijos? Dígame, ¿por qué? Yo no entiendo, ¿por qué? ¿Dónde está la autoridad? A tu hija dile, no, así no vas a la iglesia. No vas así, te me cambias o te quedas. También aplíquesela a su esposa. No me vas a decir que me pongo. Sí te voy a decir que te pones. Soy una autoridad. Yo no te llevo hacia la iglesia. ¿Eh? Vamos a adorar a Dios, no a que pongas tentación. ¿No es cierto? Ah, pero eso se ha acabado, ya no existe eso. Porque no estamos enseñando a que sean castas, cuidadosas de su casa. ¿Eh? Tú te la pasas trabajando todo el día y llegas y, ay, santo Dios, te encuentras a la chimoltrufia. Y toda la casa por todos lados. Ay, ya, dígame a qué hombre no le desespera llegar a su casa y encontrarla sucia y desordenada. Los platos sin lavar, no, yo me muero. Yo le doy gracias a Dios porque me tocó una esposa exageradamente limpia. Y exagerada. Si acabamos de comer, si está, ya está limpiando. O sea, usted siempre ve la casa ordenada y limpia los 365 días del año. Llueve, truene, relámpague, exagerada. Y yo le doy gracias a Dios porque yo soy igual. Si no hubiéramos chocado, ¿se diga? Miren, a veces nosotros tenemos que cambiar, ¿verdad? Nuestros muebles los tenemos que cambiar nada más por un sentido moral. Porque después de 30 años están igual. Están igual. Parecen nuevos. Desde niños a nuestros hijos los educamos. Que no hicieran destroyer en la casa, porque yo no soporto, ¿verdad?, a los papás que tienen hijos revoltosos en su casa. Y bueno, pues si lo toleran en su casa, pero vamos a visitar otra casa y no les dicen nada. Andan brincando, tumbando, haciendo y todo. Y los que te recibieron en tu casa no están así, todos nerviosos y dicen, híjole, le diré, no, es que somos cristianos, tengo que aguantar. ¡Paz! Y ya quebró el florero y tú, no te preocupes, hermano. Y la otra platicando, ay, Dios, como yo para agarrar a esos chiquillos a cachetadas. Pero no los enseñaste desde casa a respetar tu casa y las otras casas. Y lógico, llegan a la iglesia y ¿en qué convierten la iglesia los chiquillos? ¿Ah? ¿No es cierto? Pero ¿desde dónde viene el problema? ¿Desde dónde? Desde casa. Ahí está, hermanos. Siempre que quebrantemos los principios de Dios, el diseño de Dios para el matrimonio y la familia, siempre vamos a sufrir las consecuencias. Siempre. ¿Está usted de acuerdo? Por eso es muy importante que aprendamos los principios de disciplina en el hogar. Y dice, que sean castas, que sean cuidadosas de su casa, que siempre estén preocupadas por el hogar en todos los sentidos, que sean buenas, o sea, buenas personas. Y yo digo, ¿cómo podrían ser buenas personas? Dice, sujetas a sus maridos. Ay, ahí está difícil. Ahí hay, decía mi abuela, nomás hay de dos sopas. O están sujetas a sus maridos o están con sujeta. Y ya cuando están con sujeta, híjole, para que la saques de ahí. La mujer se conflictúa. O sea, cuando entra en conflicto la mujer, santo Dios, ¿quién te ayuda? Ni el hombre más sabio. Yo te recomiendo que para hacer una buena pelea te retires. De veras, en serio. Retírate, sé prudente, ponte rodillas ahora y deja que se calme. No te entremetas con el iracundo, dice la Biblia. Es como ponerte con un león, ¿verdad? En pleno apogeo. No te metas. Sí, tu dulce esposa, tranquila, buena, es una chulada, pero no la lleves al límite. Decía mi abuela, yo
bueno, nos casamos muy jóvenes, mi esposa, yo ya tenía 15, yo 16, imagínense, éramos unos niños, no éramos cristianos. Van a decir, está predica y... No, no, es que no éramos cristianos. Pero yo me acuerdo que, pues mi esposa era nuevecita, yo también, y vivíamos con mi abuela, y mi abuela siempre me decía, Israel, no la despiertes. Y yo no la entendía. ¿Cuánta sabiduría tenía mi abuela? Yo no la entendía, pero me decía, no la despiertes. Y yo pensaba que pues la dejara dormir, ¿verdad? Pero hoy entiendo qué quería decirme mi abuela. Yo entiendo qué quería decirme. Me decía, me quería decir, déjala inocente, no le des armas. No la despiertes, Israel. Porque si no, es como mi hermano decía, mire, el matrimonio es como el básquetbol. La mujer, ¿verdad? Arriba de la cintura es viola. O sea, ya, porque si se subió de la cintura, ya no la bajas. Al rato está arriba. No, no. Y sí, mi vida, lo que tú digas, ¿está bien? Ya no manda el hombre. Y yo creo que a estas alturas solamente otra vez quedan de dos sopas. O mandas o eres feliz. Era chiste, ¿eh? Dice Poncho, yo soy bien feliz. ¿No es cierto, Poncho? Ahora fíjese bien, ya voy a dar los últimos detalles porque se me va el tiempo. Es que hay tanto que hablar sobre el tema de matrimonio. Llevo como 30 temas yo en la iglesia, en reunión de matrimonios, y no acabo. Pero lo que quiero decirles es que un matrimonio sin amor está destinado al fracaso y no es verdaderamente bíblico. El amor es lo único que puede unir a dos personas. Y no nomás me refiero que ya les decía al amor físico, al amor estorgue, al amor no, el amor ágape en nuestra vida es muy importante. Si el amor de Cristo ya está en nosotros, nosotros podemos elevar nuestros matrimonios a otro nivel, a un nivel espiritual, que sobrepase y que provoquemos al incrédulo. Que la gente que nos rodea, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, que digan, mira viejo, esos aleluya, mira qué felices se ven. Mira qué bonito matrimonio. Y empezamos, cuando la gente empieza a hablar así de nosotros, es porque estamos provocando sed. Mira viejo, le abre la puerta del carro para que se suba. Yo le abro la puerta a mi esposa. ¿Eh? Y usted es de los que, órale vieja, ya con la puerta abierta, órale, súbete, y en cuanto se sube, o sea, no, vamos tarde, ¿ves? ¿Sabe? No sé, no, quiero que esto no se oiga contrariado, ¿eh? Las mujeres, a pesar de que muchas veces suelen ser rudas, todas en realidad son delicadas. ¿Sí? Son delicadas. Y se tienen que tratar con cuidado, con delicadeza. No seas áspero con ella. Inclusive dice el apóstol Pedro que si tú no tratas bien a tu esposa, en la carta de Pedro en capítulo 3 dice que tus oraciones tienen estorbo. Cuando tú eres hostil con tu esposa, cuando no la tratas como Dios te ordena, cuando no la tratas como vaso más frágil, cuando no la honras, cuando no la amas y entras en oración, dice el Señor, nada. Ve y arréglate, corrige lo que hiciste, trata bien a tu esposa o tú y yo no tenemos trato. ¿Cómo la ve? Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia, hermano. No es algo que yo estoy diciendo. No es algo que yo me invento. Por lo tanto, el amor es muy importante. Ahora, el amor ágape, ya hablamos que no estamos hablando del amor físico, ¿verdad? Que es el eros, ni es el amor filos de amigos, ni el amor estorgue de familia. Es el amor ágape. Ahora, el amor ágape, el de Dios, el genuino, el que nos hace elevar nuestro matrimonio a una condición espiritual, tiene 16 virtudes. Vaya a 1 Corintios 13 y enumere 16 virtudes del amor ágape de Dios que ahora ya están en nosotros y que los necesitamos ejercitar para que nuestros matrimonios sean sólidos. Este es el amor genuino, elevado, espiritual, que no tiene la gente de allá afuera, que por eso sus matrimonios están al borde de la ruina.
pero que nosotros, nuestros matrimonios pueden ser diferentes. Dice Corintios 13, versículo 4. El amor es sufrido, primera de las 16 virtudes del amor ágape. Primera de los Corintios 13, 4. El amor es sufrido. Entonces, si yo ejerzo el amor de Cristo, el ágape, ¿qué tengo que hacer? Sufrido. ¿Qué significa ser sufrido? Aguantar. Muchas veces por el bien del matrimonio y de la relación hay que aguantar cosas, ¿a poco no? De las dos partes. Primero. Segunda virtud, es benigno. O sea, si tú nunca has visto benignidad y bondad en tu esposo, ¿sabe qué es lo que más conquista a una mujer de acuerdo a los sociólogos? Lo que más conquista a una mujer es la benignidad de su esposo, la bondad. Cuando una mujer te ve que tú, su esposo, eres benigno, cuando ayudas al necesitado, cuando ejerces misericordia sobre ella, sobre los hijos, cuando eres dadivoso, la conquistas. Una mujer se conquista cuando tiene un esposo benigno. Qué curioso, fíjese. Otra de las virtudes es el amor no tiene envidia. ¿Qué significa? ¿Verdad? Que el amor genuino siempre está viendo por el del otro, no es envidioso. Comparte. Amén. La cuarta virtud del amor no es jactancioso. No hay jactancia ni en el hombre ni en la mujer, ¿verdad? Yo te mantengo. No, bájale, ¿verdad? No debe de haber jactancia. Gracias a mí tienes esto. Gracias a mí eres... No. Es gracias al Señor, amén. No debe de haber jactancia. ¿Cuál es la otra virtud? 5. No se envanece. No se envanece. Estamos nosotros siendo ecuánimes, sabiendo literalmente que la vanidad, ¿verdad?, no es productiva en la relación matrimonial. 6, no hace nada indebido. Nunca un esposo que ama a su esposa hace algo indebido que la dañe. Nunca. Igual la mujer, si ama a su esposo y tiene esta clase de amor, nunca va a hacer algo indebido. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no va a comprar las cazuelas en abonos a escondidas de su esposo, ¿verdad? Que llegan y tocan la puerta, mire, con abonos facilitos. Es que le tengo que decir a mi esposo, no le diga, no se va a dar cuenta, ¿verdad? Y ahí está usted firmándole, ¿verdad? Literalmente haciendo cosas indebidas, cosas secretas entre los esposos. No debe haber secretos, nada indebido que dañe a tu esposo o a tu esposa. Y luego dice la otra virtud, no busca lo suyo. ¿Estamos de acuerdo? Un esposo, ¿verdad?, que ejerce esta clase de amor, siempre al pensar, al hacer algo, siempre en primer lugar está su esposa. Siempre. Amén. Y al revés, una mujer con el amor de Dios, literalmente ejercitado con esta clase, dice, no busca lo suyo. Significa que también en la mente de su esposa, en primer lugar, siempre está su esposo. ¿Sabe todos los fracasos más grandes que hay en los matrimonios? Es que para las mujeres siempre ponen a los hijos en primer lugar que al esposo. Y eso truena los matrimonios como no se imaginan. Hay que amar a los hijos, pero los hijos nunca deben de tomar el lugar de tu esposo. Tus hijos se van a ir. Hay gente que los hijos ya se fueron, la mujer se dedicó a ellos, desatendió al esposo, ya se casan, se van, hacen vida, y en casa quedaron 2 viejitos que son extraños y uno resentido porque la otra se dedicó nada más a sus hijos y no le dio el lugar a él como su esposo. Tu esposo es primero que tus hijos, ¿sabías eso? ¿Sí lo sabías? Otra vez, este es el diseño de Dios. Cuando tú quebrantas los diseños, todo sale mal. Esto es muy importante. Fíjese bien, no se irrita. ¿Qué tan irascible eres? ¿Verdad? No se irrita. Y luego dice, aparte de no irritarse, porque ya tiene un carácter más pasivo, con los años, fíjese bien, si usted se casó con un marido, ¿verdad?, que es totalmente irritable, pero si la ama a usted, a los años, usted va a dar cuenta que cada vez es menos irritable. Al pasar los años se va haciendo una buena persona para con usted. Es una chulada su esposo. Pero si pasan los años y es más gruñón que hace 20 años, usted tiene un serio problema. ¿Se diga? Entonces es muy importante. Aquí dice, no se irrita, no guarda rencor. Yo me he sorprendido en reuniones de matrimonios donde me he dado cuenta que muchos maridos tienen rencor contra su esposa o viceversa. Que su esposa ahí muy escondidito,
¿verdad? Guarda rencor contra su esposo. A lo mejor pueden traer el rostro feliz y la cosa, pero ya cuando sale el asunto y sale el rencor, sale todo eso que traen, te das cuenta de cuánto daño hay en sus corazones. Hay mucho daño en muchas esposas cristianas que no lo dicen porque somos cristianos y nos aguantamos, pero ahí está el daño. Y dicen que las mujeres, si entras en el tema, que a mí me ha pasado a veces entrar en el tema, que después de volverse histéricas se vuelven históricas. Y tienen una mente tan extraordinaria que te empiezan a decir ya alteradas, acuérdate hace 17 años. Y tú dices, 17 años, no me acuerdo de ayer. ¿Ah? El día que fuimos con tu mamá, cuando traías el pantalón blanco y el perrito andaba ladrando. Ese día que llovió a las 3:30 de la tarde. No te asustas con tanta información. Dices, ¿qué me va a decir? ¿A poco no? No, es increíble. Por eso, ay Dios, son una hermosura. Hay que aprender literalmente a amarlas como ellas deben de aprender a sus maridos. Todos tenemos nuestras virtudes y nuestros errores, ¿no? Nuestros defectos. Mi hijo está por casarse y está muy nervioso y me hace muchas preguntas, pero me puse a orar con él otra vez. Estábamos en la iglesia orando y terminé yo llorando, la verdad, a la vez de emoción, pero también de ver el corazón de mi hijo. Y él estaba orando y también empezó a llorar. Le dijo, Dios, ahora que me voy a casar, yo te pido que por favor me ayudes a ser un esposo como mi papá. Y a mí me sorprendió, porque así es como él me ha visto a mí. El modelo que él aprendió, dijo, yo quiero ser amoroso con mi esposa como lo es mi papá. Yo quiero amarla como mi papá ama a mi mamá. Entonces, a mí me emocionó mucho, la verdad. No soy perfecto, cometo errores, pero he procurado amar a mi esposa con todo mi corazón. Y eso han aprendido mis hijos. En nuestra casa no decimos groserías. En nuestra casa nunca han visto un maltrato para su mamá. Parezco Pepe Le Pew, ¿verdad? Puro amor y puros corazones y puros besos. Pero quiero decirle que yo era una persona grotesca. Quiero decirle que yo tenía un carácter totalmente irascible. Yo era totalmente pendenciero. Yo era la peor persona del mundo. Antes de convertirnos a Cristo, mi esposa sufrió 5 años conmigo antes de ser cristiano, el peor de los infiernos. Si algunos saben nuestro testimonio o lo han escuchado, yo hice sufrir a mi esposa como no se imaginan. Ella se casó con un monstruo. Pero Cristo vino a mi vida y sigue cambiando. ¿Sabe qué oro yo todos los días a Dios? 2 cosas. Siempre oro por muchas cosas, pero 2 cosas todos los días. Una, que me dé sabiduría, todos los días. Dame sabiduría para ser un buen esposo, para ser un buen padre, para ser un buen pastor, siempre sabiduría, siempre, todos los días. Y segundo, Señor, dame más amor para mi esposa. Así que yo siempre estoy orando para que al pasar los años, ame yo más a mi esposa. Y les puedo decir que después de 28 años la amo más que nunca. Más que nunca, pero yo siempre estoy pidiendo amor. Señor, ¿por qué? Porque el amor come, el amor se alimenta, el amor no tiene tope. Tiene que seguir creciendo, creciendo y creciendo y creciendo. ¿Se fija? Pero también tú tienes que entenderlo, que de tu parte es orar porque así sea. Por eso les digo, fue muy hermoso escuchar a mi hijo de rodillas orando de esa manera, dando gracias. Y yo di gracias a Dios porque yo no era así. Es lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que ha provocado con nosotros como matrimonio, ¿no? Y para mí fue muy emocionante. Pero ya en la plática, ya en casa me decía, papá, es que yo quisiera que me dieras muchos consejos, yo quisiera que me dijeras. Y porque en un momento como que estaba así como, es que tengo como dudas si me caso o no, si es el tiempo o no, estaba dudando. Y me dijo, ¿qué tengo que hacer? Yo le dije, mira, son muchas cosas, pero lo primero que tienes que tú estar seguro es que tú la amas y ella te ama. Y que aman a Dios, que tú amas a Dios y ella ama a Dios. Porque si tú te casas con una persona que no ama a Dios, créemelo, hijo, vas a batallar toda la vida. El primer ingrediente que tienes que observar en la persona con la que te quieres casar es que ame a Dios. Si no ama a Dios, dile a tu hijo, si tienen hijos, cuando estén en esta situación. Si tú ves que tu novio o tu novia no ama a Dios, no ama las cosas de Dios, no te metas.
así sea el más guapo, la más guapa, el más inteligente, no te metas. Si no amas a Dios, vas a sufrir toda la vida. ¿Se fija? Es lo punto más importante. Y le dije, y segundo, hijo, fíjate bien, lo que después de asegurarte que ame a Dios, le dije, lo segundo que tienes que ver es que si tú soportas sus defectos, no te fijes en sus virtudes, esas son fáciles. Ve sus defectos, y si aún así la amas y tú puedes convivir con ella, fíjate en sus defectos, no sus virtudes. Si a ti, ¿verdad?, no te sobrepasan sus defectos, puedes entrarle. Pero si tú no soportas sus defectos, no te metas. Porque siempre nos fijamos en las virtudes, que esté guapa, que esté guapo, que sea esto, que sea lo otro, pero no se imaginan aún jóvenes cristianos que he conocido que se han casado siendo cristianos y han fracasado. ¿Se diga? Porque los dos ingredientes más importantes, que amen a Dios y que veas si tú soportas sus defectos. Qué interesante, ¿no cree? Si no, imagínense. Por eso avanzo y dice aquí, no guarda rencor. Número 9, número 10, no se goza de la injusticia. Número 11, se goza de la verdad. Número 12, todo lo sufre. Número 13, todo lo cree. Número 14, todo lo espera. Número 15, todo lo soporta. Número 16, el verdadero amor es eterno. No deja de ser. Por eso en esta clase de amor, en esta relación tan sólida, nunca pasaría por una mente una separación y un divorcio. Nunca. Este sería el modelo de Dios, donde no cabría ni siquiera la más remota insinuación de separación. ¿No es cierto? Este es el diseño de Dios. Es algo extraordinario. Por eso nosotros tenemos que ver que amar es incondicionalmente el amor de Cristo, porque dice Romanos 15, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Este es el amor maduro, donde usted ya no ve por usted, donde ya no se agrada a sí mismo, donde usted vive para agradar a su esposa y viceversa, usted vive para agradar a su esposo. Cuando se llega a ese nivel, fíjese qué extraordinario. El matrimonio es tan sólido que tú vives para el otro. Y sabe, hay gente que se pasa toda la vida buscando la felicidad y no la encuentra. ¿Sí? ¿Me escuchó? Y ahí le va. Le voy a decir cómo encontrarla. La verdadera felicidad, hermanos, fíjese bien, no es obtener lo que deseas, es aceptar lo que tienes. ¿Se entiende? Es que hay quienes están casados y se la pasan toda la vida diciendo, si me hubiera casado con fulanito, con aquel novio que traía, pero agarra este. ¿Se diga? Acepta lo que tienes. Y segundo, ¿cómo se logra esa felicidad? No es obtener lo que deseas, sino aceptar lo que tienes. Y segundo, ¿cómo se logra la felicidad? Cuando tú decides hacer feliz a la otra persona. Y luego se devuelve. Porque lo que siembras, hay gente que toda la vida se la pasa sufriendo porque no lo creen, no lo quieren, no lo aman. Es el patito feo. A mí nadie me quiere y a mí nadie me quiere. Bueno, pues empieza a querer y luego te van a querer. El problema es que fíjese bien, hay más de 116 versículos en la Biblia que dicen unos a otros. Y no he encontrado uno que diga otros a uno. Ni uno. Entonces, ¿cuál es la regla de la felicidad? Unos a otros. Esa es la regla. ¿Quieres que te amen? Ama. Es que ahí no me saludan. Pues saluda. Es que a mí no platican conmigo. Pues platica tú. Es que, ¿se diga? Se la pasa toda la vida sufriendo porque no recibe. Pues lógico. Antes de poder recibir, pues usted primero tiene que dar. ¿Quieren que oren por usted? Pues primero ore. ¿Quiere que lo ayuden? Pues usted ayude. ¿Quiere que le den? Pues usted dé. ¿Quiere amor? Pues de amor. ¿Quiere atención? Pues de atención. Unos a otros, unos a otros, unos a otros. Cuando usted dedica esto y empieza literalmente a hacer eso con su esposa y usted con su esposo, no hombre, nuestros matrimonios se convierten en algo extraordinario. En lo contrario, se la pasan buscando, ¿verdad?, la felicidad y no la encuentran. ¿Ya lo entendió? Es simple. ¿Estamos de acuerdo? Unos a otros. Lo que siembras, eso es lo que cosechas.
Así de fácil. Y entonces es recíproco, porque voy a terminar. Hay matrimonios que se la pasan toda la vida así, sobre todo los cristianos, porque los que no son cristianos pues ni conocen la Biblia, ¿ah? Pero los que ya se hacen cristianos dicen, las mujeres, la Biblia dice que me tienes que amar. Y él le revira y dice, pues la Biblia dice que te tienes que sujetar. Y ella dice, bueno, pues cuando me ames, me sujeto. Ah, pues cuando te sujetes, ¿verdad? Te amo. ¿Ya entendió? Cada quien buscando lo suyo y hasta usamos la Biblia. ¿Se fija? Y se la pasan toda la vida sufriendo cuando podemos ser felices. Ahí el más sabio es el que va a bajar las manos. El sabio es el que va a decir, mira, yo no te voy a exigir, dice el hombre, que te sujetes. Yo voy a hacer mi parte. Te voy a amar. Punto. Y la mujer va a decir, no, este ingrato nomás no cambia. Pero ya entendí. Me voy a sujetar, punto. Y lo voy a respetar y lo voy a amar. Esa es mi parte, yo la voy a hacer. Lo que me ordena a mí Cristo. Pero sabe, un día lo que siembra lo va a cosechar. Pero el problema es que baje las manos. Que deje de luchar, deje de pelear, sea sabio y sujétese al principio de Dios. Y usted puede mejorar su matrimonio. ¿Quién dice amén? Y establecer estos principios en casa y empezar desde nuestros hijos. Y no diga como los apóstoles en Mateo 19:10. No, pues entonces si es así, Señor, no conviene casarse, dijeron. No, está tan complicado el asunto. Que dijeron ellos, no, ¿verdad? No conviene casarse. Pero Malaquías dice, ¿verdad? No seas desleal, el 2:14-16, con la mujer de tu pacto. Así que, a fin de cuentas, el matrimonio es un pacto que nosotros debemos de entender, que dice la Biblia que un pacto, Gálatas 3:15, aunque sea de hombres, una vez ratificado, no se le cambia ni se le añade. El matrimonio es un pacto, hay que valorarlo. A nosotros tenemos que cambiar la idea que tiene el mundo del matrimonio. Por eso les exhorto, y con esto termino, que arreglen. Si hay alguien aquí que no está casado, cásese. Oye, pero yo no quiero casarme. Oye, pero ya tienes 7 años o 15 años y tienes 4 hijos. ¿No crees que sería normal casarte? Digo, ¿no? Bueno, es que a mí no me gusta. Bueno, pero ¿eres cristiano? Sí. ¿Amas a Dios? Sí. ¿Quieres obedecerlo? Sí. Dios dice que te cases. ¿Cómo la ve? Es simple, ¿no? Sencillo. Ahora, ¿qué estándares vamos a pedir a nuestros hijos en hogar? En el hogar. Fíjese bien. También tenemos que darles la escuela de que no se unan a un yugo desigual con el incrédulo, ¿no es cierto? Porque hay casos tan desastrosos en la Biblia que nos dice que debemos de entender que el propósito de Dios es que no nos unamos en un yugo desigual, que debe de haber fidelidad y que debe de haber en este contexto la permanencia del matrimonio. Pues la voluntad de Dios es que nosotros tengamos nuestros matrimonios en santidad. Y hay advertencias, rápidamente mire, dice Deuteronomio 7:3, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque dice el Señor que si los judíos tomaban una persona no judía, desviará a tu hijo en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Les advertía, no se unan en un yugo desigual porque van a terminar adorando los dioses de sus esposas que no son judías. En Jueces 3:5 dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. De Salomón, dice de Salomón en Primero de Reyes 11:1, el rey Salomón amó además a las hijas de Faraón, a mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Mon, a las de Sidón, a las eteas. No, este cuate tenía corazón de mesón, a todas las amaba. A pesar que Dios les dijo que no, agarró 1000 esposas, imagínense, 700 esposas, 300 concubinas, ¿no? Pero dice claramente que terminó, ¿verdad?, de idólatra, haciéndole un templecito a cada una de sus mujeres, y cuando murió, todo Israel terminó en idolatría. Tremendo, ¿no? En Primero de Reyes 16 dice, fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y dice, tomó por mujer a Jezabel, hija de los sidonios. Se unió en un yugo desigual y le tocó la Jezabel, imagínense, era el diablo con faldas. ¿Se fija?
En Malaquías 2:11 dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. Y dice que es abominación a Dios unirse en un yugo desigual, fíjese. Y dice que Esdras literalmente corrigió el problema. En Esdras 9 dice, acabadas estas cosas los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes, los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, hacen conforme a sus abominaciones porque han tomado de las hijas de ellos para sí. El linaje santo ha sido mezclado, dice, algo que Dios prohibía. Pero ¿saben cómo quiso corregir literalmente Esdras? Dice en el 10:1, mientras oraba Esdras hacía confesión llorando, postrándose delante de la casa de Dios, junto a él una grande multitud de hombres, mujeres, niños, lloraba el pueblo amargamente delante del Señor, diciendo Esdras, Señor, pecamos, estos desobedecieron y agarraron mujeres que no deberían de haber agarrado y pecamos, es abominación delante de ti, ¿qué hacemos, Señor? Y el Señor le dijo, que las despidan. Y despidieron a todas las mujeres que no eran judías, que se habían matrimoniado con todos sus hijos y estaba todo el pueblo llore y llore. Se diga porque desobedecieron a Dios. Pero a mí el que más me impresiona es Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Y yo me pongo a pensar, ¿qué deberíamos de hacer los papás? Nehemías 13:23 dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Fíjense lo que dice Nehemías. Reñí con ellos y los maldije, herí a algunos de ellos, les arranqué los cabellos, de las ganeñas los agarré y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a vuestros hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos, porque no pecó acaso en esto, ¿verdad? Salomón, rey de Israel. Dice que los golpeó y los agarró de las greñas y les dijo, me van a jurar que no van a agarrar mujeres que no sean judías, que va en contra del principio de Dios. Y habla del yugo desigual en 2 Corintios 6:14. No te unas en un yugo desigual con el incrédulo. Y vemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿verdad? Noviando con una persona en un yugo desigual y no decimos nada. Nehemías la agarró de las greñas y los agarró a golpes y dije, no, me vas a jurar que no vas a hacer esto. Pero somos bien alcahuetes, ¿sabes? No. Pero usted sabrá, al rato sus hijos pueden estar sufriendo las consecuencias. Yo he escuchado casos de muchos jóvenes cristianos que se unieron en un yugo desigual con una persona no cristiana y luego creen, no, luego se convierte, luego lo convierto. Pero pues tú no puedes convertir a nadie. Y viven unos infiernos como no se imaginan. Y ya cuando los hijos nacen y crecen, que lo llevamos a la cristiana o lo llevamos a la católica, que se va a bautizar, que no es una de pleitos como no se imagina. Porque desde el principio el Señor dijo, no te unas en un yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? O el templo de Dios con el de los ídolos, Cristo con Belial, ¿qué comunión? Entonces hay que darle el consejo a nuestros hijos, hay que advertirles. Ahora, si no obedecen, pues bueno, ellos van a sufrir las consecuencias. ¿Qué puedes hacer tú como padre? Solamente dar la escuela en casa. ¿Estamos de acuerdo? Que nuestro propósito, hermano, sea honrar el matrimonio desde casa. Dar un ejemplo genuino de la doctrina de Dios acerca del matrimonio en casa. Y oremos todos los días por nuestros matrimonios, por nuestros hijos. Y que en esta congregación, hermano, se tenga en alta estima el matrimonio. Claro que va a haber otros temas donde se va a tocar la dureza de corazón y salvo por causa de, porque somos seres caídos, ¿verdad? Pero la primera postura, ¿cuál debe de ser, hermanos? La honra en el matrimonio. Amén. Hay mucho que decir, disculpen que les robé más tiempo, pero es un tema tan grande, pero espero que los principios de Dios en esta mañana queden para nosotros claro acerca del matrimonio. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, los tuétanos, Señor, y todo, lo discierne, para que nosotros aprendamos realmente el consejo tuyo, Padre. Yo te ruego que bendigas todos los matrimonios que están aquí y que todos enseñemos a nuestros hijos lo importante que es el matrimonio y que nos animemos unos a otros a siempre sujetarnos a los principios de tu palabra. Tú honras el matrimonio, Señor. Este diseño es tuyo. Es para que las familias funcionen en el marco de la legalidad, tanto espiritual como humana, Señor. Porque aún las autoridades tú las estableciste
y quien se opone a la autoridad se opone a la autoridad establecida por ti. Aún por eso, Señor, tenemos que hacer los matrimonios en las autoridades puestas en el mundo, Señor. Queremos, Señor, vivir de acuerdo a la legalidad, tanto de tu palabra como de la sociedad donde vivimos. Que los cristianos demos una cara diferente al mundo incrédulo de nuestra apreciación acerca del matrimonio, Señor. Siempre honrando tu palabra y tus principios. Por eso te ruego, Padre, que tu palabra no vuelva vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendice.